A Japanese crime lord is accused of trying to sell weapons-grade plutonium to America's enemies. En enero de 2025, Takeshi Ebisawa, líder de la yakuza japonesa, se declaró culpable en un tribunal federal de Nueva York. El cargo: conspirar para traficar material nuclear, incluido plutonio de grado militar proveniente de Myanmar, además de narcóticos y armas. Hoy veremos 5 casos en los que las pandillas eligieron al país equivocado con quien meterse. Julio de 2019. El norte de Italia se llenó de luces azules parpadeantes cuando la policía, fuertemente armada, irrumpió en decenas de escondites. Era una operación masiva para derribar a la temida banda nigeriana conocida como la Hermandad Black Axe. Black Axe no empezó como una simple pandilla callejera. Era una de las organizaciones criminales más despiadadas del mundo. Surgida en Nigeria en los años 70 como una fraternidad universitaria, pronto se convirtió en una red violenta al estilo mafioso. Para la década del 2000, su influencia ya se extendía mucho más allá de África, alcanzando ciudades europeas, en especial en Italia. Su negocio: drogas, esclavitud sexual y violencia extrema. Aprovechando la numerosa comunidad nigeriana en Italia, Black Axe se consolidó en ciudades como Sicilia, Turín, Palermo y Bolonia. Operaban como un submundo paralelo, traficando cocaína, heroína y drogas sintéticas. Pero lo más aterrador era su control de una vasta red de trata de personas. Engañaban a mujeres en Nigeria con falsas promesas de empleo y una vez allí, las forzaban a prostituirse en condiciones brutales. Las que intentaban escapar sufrían golpizas, violaciones o incluso la muerte. La brutalidad de Black Axe se volvió legendaria. A diferencia de las mafias italianas tradicionales, que solían actuar en las sombras, ellos hacían todo en público. En las barriadas de Castel Volturno, ejecutaban rivales a plena luz del día, los quemaban vivos y torturaban a quienes no pagaban sus deudas. Esa violencia desmedida sería lo que terminaría por hundirlos. Y no solo operaban en Italia. En Irlanda, la Oficina Nacional de Delitos Económicos, bajo la operación Skane, identificó a más de 1,100 personas vinculadas a Black Axe. Ellos estaban detrás del lavado de más de 84 millones de euros en bancos irlandeses. Sus actividades llevaban una década, incluyendo asesinatos y trata de personas. Sus fraudes eran sofisticados. Clonaban correos de empresas legítimas para desviar pagos a cuentas bajo su control, moviendo luego el dinero al extranjero. Entre los arrestados estaba Funmi Abimbola, ex empleado bancario sentenciado a 3 años de prisión por ayudar a la banda a lavar dinero. En Alemania también extendieron sus tentáculos. Se dedicaban a la trata de personas, el fraude en línea y el contrabando de drogas. Un miembro confesó que tenían una estructura jerárquica férrea y que quienes intentaban irse sufrían consecuencias terribles. Su presencia en regiones como Baviera mantiene hoy en alerta máxima a las autoridades. La expansión del grupo también se hizo notar en Francia. Allí, las organizaciones criminales nigerianas, incluida Black Axe, comenzaron a extender su influencia. Con estructuras jerárquicas discretas y brutales rituales de iniciación, se dedicaban al tráfico de drogas, la prostitución y las estafas en línea. En Francia, estas bandas pasaron de trabajar bajo redes ya establecidas a controlar directamente puntos de venta de drogas. La justicia de París considera que, por ahora, su rol se centra más en recibir y transportar mercancía que en vender al por menor. Pero el temor es claro, que su presencia escale a un nivel de narcotráfico mucho mayor. Mayo de 2018. Las autoridades italianas habían visto suficiente. Black Axe no solo representaba una amenaza directa a la sociedad, sino que incluso empezó a desafiar a las mafias locales en territorios clave. Un movimiento peligroso, porque aunque organizaciones poderosas como la 'Ndrangheta o la Cosa Nostra solían permitir que bandas extranjeras operaran bajo ciertas reglas, Black Axe rompió ese código, y al hacerlo, se ganó enemigos tanto en la ley como en la mafia. Un asesinato, sumado al creciente número de jóvenes africanas desaparecidas, desató la mayor investigación antimafia en años. Los carabinieri y los fiscales especializados desplegaron una operación a gran escala, escuchas telefónicas, agentes encubiertos y cooperación internacional, todo con un solo objetivo: desmantelar la organización.
julio de 2019. En una serie de redadas perfectamente coordinadas, la policía italiana golpeó en varias ciudades al mismo tiempo. Más de 30 miembros de la banda fueron arrestados en Turín, Milán y Palermo, incluidos varios líderes de alto rango de Black Axe. Las escenas parecían sacadas de una película de Hollywood: arietes derribando puertas, helicópteros sobrevolando centros del crimen y gánsteres arrastrados esposados frente a las cámaras. En Bolonia, una de las redadas más intensas reveló lo impensable. Un refugio de Black Axe escondía una cámara de tortura. Allí, las víctimas habían sido encadenadas, golpeadas y dejadas a su suerte. Se encontraron muertas a unas 26 mujeres. Las autoridades también hallaron túneles secretos usados para mover drogas y personas, algunos conectados directamente con barrios controlados por la mafia. Las pruebas eran abrumadoras: esquemas de lavado de dinero, documentos falsos y registros de comunicación que vinculaban a Black Axe con su base en Nigeria. La operación marcó un punto de inflexión. Los arrestos paralizaron sus operaciones. Varios cabecillas enfrentaron largas condenas, mientras que Italia se movió rápido para deportar a muchos de los detenidos de vuelta a Nigeria. Lo más importante, la derrota de Black Axe envió un mensaje claro: Italia no toleraría más que redes criminales extranjeras aterrorizaran sus ciudades. La represión tuvo efecto dominó. Hubo arrestos en otros países europeos como España y Alemania, donde la banda tenía presencia, y hasta en Nigeria, las autoridades sintieron la presión de actuar, lanzando nuevas redadas contra Black Axe en su propio territorio. 12 de diciembre de 2021. BBC Africa Eye estrenó un impactante documental titulado Black Axe, Nigeria's Mafia Cult. La cinta reveló el oscuro mundo secreto de Black Axe. El documental mostró cómo la banda estaba metida en asesinatos, fraudes y crimen organizado, no solo en Nigeria, sino en todo el planeta. Muchos sospechaban de sus actividades, pero este reportaje presentó pruebas claras de sus delitos. Durante años, Black Axe intentó camuflarse bajo una fachada legal llamada Neo Black Movement, NBM. Decían ser una organización cultural y benéfica, pero la investigación de la BBC destapó su verdadera cara: asesinatos brutales, juramentos secretos y estafas en línea que vaciaban cuentas de víctimas en todo el mundo. La publicación fue un golpe devastador para la banda, derrumbó su imagen pública y complicó que siguieran operando en las sombras. La respuesta fue inmediata. NBM lo negó todo. Afirmaron no tener nada que ver con los crímenes de Black Axe y acusaron al reportaje de ser falso e injusto. Estaban tan furiosos que le dieron a la BBC un plazo de 7 días para retirar el documental. Incluso amenazaron con demandarlos por $2,4 millones. Pero la BBC no se movió ni un centímetro. Se mantuvo firme. El documental no sería retirado porque las pruebas eran reales y estaban sólidamente investigadas. 27 de marzo de 2022. El Salvador despertó con horror. En un solo fin de semana, la despiadada pandilla conocida como MS-13 masacró a 87 personas inocentes en todo el país. Su objetivo era claro: recordarle al gobierno quién mandaba, pero lo que no sabían es que acababan de firmar su propia sentencia de muerte. Ese mismo día, al caer la tarde, el presidente Nayib Bukele declaró el estado de emergencia. Y lo que vino después fue uno de los golpes más duros contra el crimen organizado en la historia moderna. En cuestión de meses, El Salvador pasó de ser uno de los lugares más peligrosos del mundo a un país donde las pandillas ya no dominaban las calles. Para entender por qué el gobierno salvadoreño reaccionó con tanta fuerza, primero hay que comprender en qué se había convertido la MS-13. Nacida en los años 80, en Los Ángeles, la Mara Salvatrucha fue creada por inmigrantes salvadoreños que huían de la guerra civil. Pero cuando Estados Unidos deportó a miles de sus miembros, la pandilla encontró un nuevo hogar en El Salvador y rápidamente se adueñó de todo. Durante décadas, la MS-13 sembró el terror entre los salvadoreños. Extorsionaban negocios, manejaban el tráfico de drogas y controlaban barrios enteros. Si no pagabas la renta, te mataban. Si cruzabas su territorio, desaparecías. Y si te atrevías a hablar en su contra, podían exterminar a toda tu familia. La policía y los funcionarios del gobierno estaban demasiado asustados para enfrentarse a ellos, o directamente estaban en su nómina. La pandilla era brutal. Eran conocidos por matar a machetazos a sus enemigos, decapitar a sus víctimas y dejar los cuerpos en lugares públicos como advertencia. Su lema lo decía todo: mata, viola, controla. Para 2015, El Salvador ya tenía la tasa de homicidios más alta del mundo, y la MS-13 era la principal razón. La pandilla se había vuelto arrogante, convencida de que eran intocables. Incluso cuando gobiernos anteriores intentaron hacerles frente, los líderes negociaban en secreto con los políticos. Se hicieron pactos, se rompieron treguas, pero la violencia nunca paró.
hasta que llegó marzo de 2022. Tras años de maniobras políticas, la MS-13 decidió que ya no necesitaba negociar. En apenas 3 días, desataron una ola de violencia que estremeció incluso a los salvadoreños más curtidos. Mujeres, niños, ancianos, nadie fue perdonado. Los cuerpos quedaron tendidos en las calles. El gobierno no tuvo otra opción que reaccionar. Y fue entonces cuando el presidente Nayib Bukele, ya conocido por su mano dura contra el crimen, liberó todo el poder del Estado. El estado de emergencia dio a las autoridades poderes nunca antes vistos. La policía ya no necesitaba órdenes de arresto. Los sospechosos podían ser detenidos indefinidamente. Las comunicaciones eran vigiladas y el país entero quedó bajo un bloqueo de estilo militar. Pero Bukele no iba solo contra los soldados rasos. Su objetivo era borrar a la MS-13 del mapa. Miles de soldados tomaron las calles. Ciudades y zonas rurales fueron barridas. El gobierno construyó megaprisiones para encerrar a la avalancha de capturados. Barrios enteros, antes bastiones de la MS-13, quedaron rodeados por el ejército. Nadie entraba, nadie salía. En apenas un año, más de 75,000 presuntos pandilleros fueron arrestados. Una cifra impactante: 1 de cada 100 salvadoreños estaba tras las rejas. Incluso los máximos líderes, antes intocables en la sombra, fueron cazados. Muchos intentaron escapar. Algunos cayeron en las fronteras, otros se escondieron en la selva. Pero esta vez no había salida. Las imágenes que salieron de El Salvador dieron la vuelta al mundo. Miles de miembros de la MS-13, tatuados de pies a cabeza, ahora rapados y encadenados, abarrotaban prisiones de máxima seguridad. Bukele se aseguró de que nadie lo olvidara. Publicó videos mostrando a los pandilleros marchando en ropa interior, esposados como prisioneros de guerra. El mundo entero fue testigo. La que alguna vez fue la pandilla más temida, la MS-13, estaba humillada, enjaulada y totalmente impotente. Las cárceles se convirtieron en un auténtico infierno en la tierra para ellos. Sin visitas, sin llamadas, sin luz del sol. La comida reducida al mínimo indispensable. Los guardias controlaban cada segundo de sus vidas. Las pandillas, que antes habían sido temidas por todos, ahora eran solo prisioneros en un país que ya no toleraba su existencia. La tasa de homicidios en El Salvador cayó más de un 98%. Por primera vez en décadas, los salvadoreños podían caminar por sus calles sin miedo. Los padres volvían a dejar que sus hijos jugaran afuera. Los negocios prosperaban sin pagar cuotas de extorsión. Lo imposible había ocurrido. La MS-13 había perdido. Pero no todos estaban de acuerdo con los métodos de Bukele. Organizaciones de derechos humanos acusaron a su gobierno de arrestos masivos sin juicios, de torturas en las cárceles y de encerrar a inocentes. Las familias de supuestos pandilleros aseguraban que sus hijos y maridos fueron detenidos sin pruebas. La respuesta de Bukele fue simple: no le importaba. El país había sufrido demasiado tiempo. La vieja fórmula de negociar con criminales había fracasado. Él había hecho lo que ningún otro líder se había atrevido a hacer, y los salvadoreños lo respaldaron. Su popularidad se disparó por encima del 90%. Cansada de décadas de violencia, la gente estaba dispuesta a sacrificar algunas libertades a cambio de seguridad. Aunque la represión aplastó a la MS-13 dentro de El Salvador, la pandilla no desapareció del todo. En Estados Unidos, Honduras y Guatemala, sus células aún siguen activas. Algunos líderes lograron escapar antes de la purga, esperando la oportunidad de resurgir. Pero en El Salvador, la guerra ya estaba ganada. Members of the notorious Tren de Aragua gang are increasingly drawn to sanctuary cities. Enero de 2025. El gobierno federal de Estados Unidos lanzó la operación contra pandillas más agresiva de toda su historia. No era una simple redada, era una declaración de guerra. El objetivo: Tren de Aragua, una despiadada banda venezolana que había extendido su imperio criminal por toda América como un incendio fuera de control. Estados Unidos había tenido suficiente. La banda había cruzado demasiadas líneas y ahora toda la fuerza de las agencias federales iba contra ellos. Pero este no era un grupo cualquiera. Tren de Aragua había construido su reputación a base de violencia extrema, extorsión, trata de personas y narcotráfico. No era solo dinero, era poder. Y con cada mes que pasaba se volvían más osados. Sin embargo, su expansión dentro de Estados Unidos terminaría siendo su perdición. Agosto de 2024, salió a la luz un video de vigilancia de un complejo de apartamentos en Aurora, Colorado, donde se veía a varios hombres armados intentando entrar por la fuerza a una vivienda. Estas imágenes estremecedoras se hicieron virales de inmediato, desatando preocupación y un intenso debate en todo el país. Se decía que los sujetos eran miembros del Tren de Aragua, una temida banda venezolana conocida por su violencia y actividades criminales. La publicación del video tuvo repercusiones inmediatas.
piratas. Las autoridades locales abrieron investigaciones para confirmar si realmente estaban vinculados a la organización. Marzo de 2025. El presidente Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un estatuto raramente usado, para acelerar la deportación de individuos identificados como parte del Tren de Aragua. Esta decisión representó una escalada drástica en la política migratoria, mostrando la determinación de la administración frente a las amenazas que veía en organizaciones criminales extranjeras. Rescatar una ley tan antigua reflejaba la gravedad con la que el gobierno asumía el problema, marcando un enfoque de tolerancia cero. El Tren de Aragua no era solo una banda, era un imperio del terror. Nacido dentro de los muros de la prisión de Tocorón, en Venezuela, comenzó como una red de delincuentes que controlaban la vida diaria de la cárcel, pero pronto cruzó las paredes, contaminando ciudades, moviendo drogas y manejando redes de trata de personas. Cuando llegaron a Estados Unidos, ya habían infiltrado Colombia, Perú, Chile y Brasil. Pero a diferencia de los carteles que operaban en las sombras, el Tren de Aragua no se escondía, avanzaba a punta de pura violencia, extorsionaban inmigrantes, controlaban redes de prostitución y hasta manejaban operaciones de fentanilo que dejaron miles de muertos por sobredosis en Estados Unidos. Su brutalidad era incomparable. Si alguien se negaba a pagar, no solo lo asesinaban, lo convertían en un ejemplo. Cuerpos desmembrados, víctimas quemadas, ejecuciones públicas, esa era su firma. No pasó mucho antes de que chocaran de frente con la ley en territorio estadounidense. Recién empezando su mandato, Trump declaró al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera en un mitin que hizo estallar a la multitud. Al llamarlos terroristas, abrió la puerta a aplicar poderes de guerra, como la Ley de Enemigos Extranjeros, para detener y expulsar a cualquiera vinculado con la banda, sin necesidad de pasar por tribunales de inmigración. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también ha sido una de las voces más duras, usando al Tren de Aragua como ejemplo de por qué la frontera está fuera de control. ¿Y qué pasa con estos tipos cuando ICE los atrapa? La primera parada es Guantánamo. Yesterday, the first group of people deported from the U.S. arrived at Guantánamo Bay. A finales de enero, el gobierno convirtió la vieja base de la guerra contra el terrorismo en un centro de detención para extranjeros ilegales de alto riesgo. En febrero, aviones militares trasladaron a unos 180 venezolanos, presuntos miembros del Tren de Aragua, rumbo a Cuba, pero no se quedaron allí mucho tiempo. Según reportes, el lugar llegó a tener casi 200 detenidos, hasta que a mediados de marzo empezaron a vaciarlo. Algunos fueron deportados a Venezuela, otros enviados de regreso a Estados Unidos. Las condiciones eran duras y corrían rumores de maltratos y de que no tenían acceso a abogados. Luego vino el giro en El Salvador. Estados Unidos cerró un trato con el gobierno de Nayib Bukele, un contrato de $6 millones para encerrar a unos 300 supuestos miembros del Tren de Aragua en esas megaprisiones por las que El Salvador se ha hecho famoso. Mientras tanto, en Aurora, Colorado, el ICE irrumpió en lo que pensaban que era un bastión del Tren de Aragua. Unas 30 detenciones se llevaron a cabo. En la práctica, el Tren de Aragua quedó prácticamente desmantelado en territorio estadounidense. Abril de 2014. Arrancaba la Operación Escalade, una misión policial como nunca antes había visto Escocia. Una auténtica declaración de guerra contra el bajo mundo criminal que se creía intocable, el Sindicato del Crimen de los Gillespie. Durante años, esta organización actuó con total descaro, inundando Escocia de drogas, intimidando comunidades enteras y desatando una violencia extrema. Su poder se extendía mucho más allá de las fronteras, con vínculos directos a narcoterroristas sudamericanos que les garantizaban un flujo interminable de cocaína. Pero lo que los volvía realmente peligrosos era su arrogancia. Pensaban que podían manejar su imperio sin pagar las consecuencias. Compraban funcionarios, amenazaban rivales y silenciaban a cualquiera que se interpusiera en su camino. Lo que no sabían era que Escocia estaba a punto de contraatacar con una operación tan grande que haría tambalear los cimientos mismos de su organización criminal. En el centro de este sindicato estaban James y Barry Gillespie, dos hermanos que levantaron su imperio a punta de miedo y brutalidad. Controlaban el narcotráfico, la extorsión y el lavado de dinero en toda Escocia, con bases en Glasgow, Edimburgo y Aberdeen.
Su influencia alcanzaba Europa, Australia e incluso Sudamérica, donde aseguraban envíos de cocaína pura directamente de los carteles. La banda se creía intocable. Sus hombres eran conocidos por ejecuciones públicas, secuestros e incluso torturas para mantener el control. A pesar de todos los intentos de Escocia por contener el crimen organizado, los Gillespie siempre iban un paso adelante. Usaban celulares desechables, apps de mensajería encriptadas y una red de contactos corruptos para esquivar la vigilancia policial. Pero subestimaron la determinación implacable de la policía escocesa. Cuando la operación Escalade se puso en marcha, no era un operativo rutinario. Era una misión planificada al detalle durante 10 años, con un único objetivo: desmantelar al clan pieza por pieza. La estrategia era clara: infiltrarse, recolectar pruebas y golpear con fuerza. La policía de Escocia trabajó junto con Interpol, el FBI y las fuerzas del orden en Sudamérica para rastrear cargamentos de droga, seguir el dinero y trazar la jerarquía completa de la organización. Escuchas telefónicas, agentes encubiertos y operaciones de vigilancia aportaron la inteligencia clave. Poco a poco fueron armando el caso que terminaría derrumbando el imperio criminal. El primer gran golpe llegó en 2016, cuando la policía interceptó un cargamento de cocaína valorado en 10 millones de libras, proveniente de Bélgica y con destino a Escocia. Fue un golpe letal, la primera grieta en los cimientos de la banda, pero los Gillespie no retrocedieron. Al contrario, se desataron en una ola de violencia, atacando a supuestos informantes, incendiando propiedades e incluso ofreciendo recompensas por la cabeza de policías. Esto ya no era solo narcotráfico, era una guerra y Escocia estaba lista para pelearla. Para 2018, la presión era insoportable. Los sicarios de confianza de la banda estaban muertos, escondidos o colaborando con la justicia a cambio de sentencias reducidas. Uno a uno, los dominós fueron cayendo. En 2019, una redada masiva en Glasgow, Edimburgo y Dundee llevó a la captura de 25 miembros del clan, entre ellos varios de sus lugartenientes más cercanos. En 2020, la policía confiscó drogas, armas y dinero en efectivo por un valor de 30 millones de libras, asestando un golpe financiero devastador. Después, sus operaciones internacionales colapsaron cuando Interpol desmanteló sus conexiones en Sudamérica, cortando el flujo de cocaína, y los hermanos Gillespie desaparecieron. Se convirtieron en prófugos, escondiéndose en Dubái y en Brasil. Pero ni siquiera las ciudades más grandes del mundo eran lo bastante grandes para mantenerlos a salvo. En 2023, la policía anunció que existía la posibilidad de que los hermanos Gillespie hubieran sido asesinados en Brasil y que probablemente yacieran en una tumba poco profunda en medio de la selva. 17 de abril de 2007. Icho Ito, alcalde de Nagasaki, se desplomó en un charco de sangre frente a su oficina de campaña. El asesino era un gángster del Yamaguchi-gumi, llamado Tetsuya Shiru, y este único asesinato desencadenaría la caída de toda la organización Yamaguchi-gumi. Matar a un funcionario público era un ataque directo a la democracia, y esta vez el gobierno había dicho basta. Lo que siguió fue una represión implacable que sacudiría hasta los cimientos del imperio de la Yakuza. Porque la Yakuza no era una banda cualquiera, era un auténtico gobierno en la sombra que llevaba siglos operando a plena luz en Japón. A diferencia de otras mafias que se escondían en la oscuridad, la Yakuza tenía oficinas, tarjetas de presentación e incluso clubes de fans. Su influencia se extendía profundamente en la política, la construcción, las finanzas y el entretenimiento. Pero con el poder vino la imprudencia. En los años 80, las facciones de la Yakuza convirtieron las calles de Japón en verdaderas zonas de guerra. Los tiroteos, asesinatos y ataques incendiarios se volvieron algo rutinario, especialmente entre clanes rivales como los Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai e Inagawa-kai. Y no era solo cuestión de territorio. La codicia de la Yakuza no tenía límites. Controlaban redes de extorsión, tráfico de personas, contrabando de drogas y fraudes multimillonarios. Incluso lograron infiltrarse en la bolsa de Tokio, manipulando la economía a su favor. Durante décadas, la policía les dio la espalda. La Yakuza era vista como un mal necesario. Imponían su propia y brutal versión de justicia, mientras mantenían a raya a los delincuentes menores. Pero a medida que sus crímenes se intensificaron, la suerte se les acabó. A inicios de los 90, la paciencia de Japón estaba al límite. La gota que colmó el vaso fueron las brutales guerras entre bandas que llegaron hasta las zonas civiles, cobrando vidas inocentes. En marzo de 1992, el gobierno aprobó la ley anti-Boryokudan, que por primera vez etiquetaba oficialmente a la Yakuza como organizaciones criminales violentas. Esto lo cambió todo. La policía obtuvo poderes legales para vigilar, restringir y desmantelar sus operaciones. Ser miembro de la Yakuza no era ilegal, pero participar en sus actividades sí lo era. El gobierno congeló sus activos, prohibió a las empresas colaborar con ellos e incluso ilegalizó
autorizó alquilarles apartamentos, pero la yakuza no se echó atrás. Cuando Tetsuya Shirou asesinó a tiros al alcalde de Nagasaki, pensó que se libraría con una condena leve. Al fin y al cabo, la yakuza tenía contactos en la policía y en el sistema judicial, pero esta vez Japón se negó a dejarlos escapar. El crimen indignó a toda la nación. El gobierno respondió con una fuerza sin precedentes. Cientos de miembros fueron arrestados y las empresas que habían colaborado en secreto con la yakuza quedaron expuestas y en la lista negra. En 2011, la Kudokai, una de las facciones más violentas, fue demasiado lejos con los ataques de Fukuoka. Dispararon a un ex policía, apuñalaron a una enfermera e incluso lanzaron ácido contra un dentista que se negó a cooperar. Police in Japan have arrested the suspected head of the Kudokai, one of the most violent Yakuza organized crime rings. El gobierno reaccionó con las leyes anti-yakuza más estrictas jamás vistas. Los bancos congelaron sus cuentas y cualquiera sorprendido haciendo negocios con ellos se enfrentaba a penas de cárcel. Incluso los restaurantes que se atrevieran a servirles comida a los jefes de la yakuza corrían el riesgo de ser cerrados. La organización había perdido su poder. Y en 2015 ocurrió lo impensable. La todopoderosa Yamaguchi Gumi, la banda más grande de Japón, se fracturó en dos debido a la presión del gobierno que había debilitado a la yakuza desde dentro. El imperio criminal, que alguna vez estuvo unido, cayó en el caos cuando las facciones rivales comenzaron a enfrentarse entre sí, desatando sangrientas batallas callejeras y asesinatos por venganza. El gobierno aprovechó al máximo estas luchas internas, lanzando detenciones masivas y desmantelando sus redes. Mientras tanto, el apoyo público a la yakuza había desaparecido. La gente común, que antes los temía o incluso respetaba, ahora los veía como simples matones y terroristas. Incluso antiguos jefes de la yakuza reconocieron la derrota. Algunos se retiraron, otros se vieron obligados a esconderse. En su apogeo, durante la década de 1990, contaban con más de 90.000 miembros. Hoy quedan menos de 24.000 y la organización se reduce a vasos agigantados. Quizás el caso más sorprendente de un jefe de la yakuza involucrándose en asuntos internacionales fue el de Takeshi Ebisawa. En abril de 2022, Ebisawa, un líder de 60 años dentro del sindicato criminal japonés, fue arrestado en Manhattan, Nueva York. Se le acusó de conspirar para traficar materiales nucleares, incluidos uranio y plutonio apto para armas, procedentes de Myanmar. Sus actividades ilícitas también abarcaban el tráfico internacional de drogas y delitos relacionados con armamento. A Japanese crime lord is accused of trying to sell weapons-grade plutonium to America's enemies. La DEA lo había estado investigando desde al menos 2019. Durante ese tiempo, sin saberlo, Ebisawa trató con un agente encubierto que se hacía pasar por traficante de drogas y armas. A través de esta conexión, presentó al supuesto socio a su amplia red criminal que se extendía por Japón, Tailandia, Myanmar, Sri Lanka y Estados Unidos. Conspiró para intermediar en la compra de misiles tierra-aire de fabricación estadounidense y otras armas pesadas destinadas a grupos armados étnicos en Myanmar. Como parte del pago por estas armas, planeaba inundar Estados Unidos con heroína y metanfetamina, apuntando directamente al mercado de Nueva York. A inicios de 2020, Ebisawa confesó a los agentes encubiertos que tenía acceso a grandes cantidades de materiales nucleares, incluidos uranio y plutonio de grado militar, que pretendía vender. Incluso entregó fotografías mostrando sustancias junto a contadores Geiger midiendo radiación, además de análisis de laboratorio que confirmaban la presencia de torio y uranio. Todo provenía de Myanmar, con la expectativa de ser utilizado en el desarrollo de armas nucleares. Finalmente, el 8 de enero de 2025, Ebisawa se declaró culpable en un tribunal federal de Manhattan por conspirar para vender materiales nucleares procedentes de Myanmar, además de cargos relacionados con el tráfico de drogas y armas. Estos delitos conllevan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión, con la posibilidad de cadena perpetua.